Quédate aquí, vamos a conversar. Bienvenidos a un nuevo vivo. Seguimos en el camino de la constancia. Este es el vivo número 12 continuo ya, o sea, generando, cumpliendo con nuestras propias expectativas, mejor dicho, qué sé yo. Uno se propone esto de que todos los domingos a las 7:30 tenemos que estar en vivo y bueno, lo hemos venido logrando y hay que celebrar los pequeños logros. Es parte del proceso y de cómo nos mantenemos creciendo. ¿Cómo están? ¿Qué se cuenta? Por favor, si alguien allá del otro lado me puede decir si se escucha y se ve bien. Lo copio aquí, lo pego, mando el mensaje y digo, hola. Se escucha y se ve bien. A mí me salta una publicidad aquí y aquí estamos en vivo. Uy, miren, nos vemos medio oscuros. Uy, no, Queríamos mostrarles hoy la sierra y como ver si no aquí atrás se ve enfoca. la sierra. Ya va, nos falta un bombillo aquí. Claro, 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 claro. Es como magia. Bueno, no, ahora se ve un poco mejor. Creo que se ve un poco mejor. Belu me dice, hola, sí, se escucha bien. Ah, se escucha bien. Y no sé si se ve bien, Belu. Yo ahora creo que se ve un poco mejor con la luz, Sí, ¿no? pero no enfoca la sierra. Pero bueno, es parte del objetivo. Queríamos mostrarla, pero bueno, vamos a ver si para el próximo fin de semana nos animamos. Que haya un poquito más de luz, es oscureciendo un poquito más tarde, entonces por ahí tenemos la posibilidad, porque realmente es una vista maravillosa. Es mágico, de verdad que toda la transición que hemos podido estar teniendo aquí ha sido un verdadero lujo poder ver la sierra todos los días, verla, no sé, iluminada por el sol, la luna. Bueno, por ejemplo, algo que a nosotros nos marcó muchísimo fue el cruce de fronteras, que también fue meternos así en la cordillera y fue como, wow, montaña, inmensidad, color rojo, todo, ¿no? Está muy fuerte la música, ¿sí? No, un poquito, pero normal. La cordillera, vamos a hablar de la cordillera porque si están en el canal, están atentos y están viendo los videos, yo espero que sí, sabrán que estamos en la segunda temporada mostrando nuestras aventuras por Chile. Y después de recorrer toda la costa chilena, llegamos hasta La Serena, donde hay un faro hermoso que marcaba el final de esa etapa y tuvimos que entrompar rumbo hacia el Valle del Elqui. Si ustedes no conocen el Valle del Elqui y no tienen ni idea de qué es eso, por favor, después de que termine este video, que es el vivo, y el siguiente, que es el de San Juan, vayan y vean el de Valle del Elqui, que salió el jueves. Allí contamos la experiencia de atravesar la sierra desde Chile hasta Argentina, a la altura de San Juan. ¿Sí? O sea, entonces nos tenemos que meter por el valle en Valle del Elqui. Desde Valle del Elqui, sí. Ajá. Atravesamos todo Valle del Elqui, sí, siga. Bueno, atravesamos Valle del Elqui, atravesamos la cordillera, nos quedamos a 3000 y pico de metros Tres mil doscientos. sobre el nivel del mar y justamente allí estábamos haciendo como un reto de eso que nos ponemos a nosotros y decimos, bueno, vamos a ver qué onda, vamos a hacer un ayuno en altura, como que nunca habíamos hecho un ayuno teniendo que pasar un paso fronterizo que nos llevaba hasta los 4000 metros sobre el nivel, más de los 4000 metros sobre el nivel del mar. Y íbamos a dormir en un embalse que está en territorio de nadie, le pongo yo, porque no sé, está ahí a mitad de camino entre Chile y Argentina. Uno como que recorre... eh, 150 kilómetros, creo que del lado después que cruzas la frontera y quedas como a 100 kilómetros todavía para terminar de bajar después de que llegas al punto más alto, quedas como a 120 kilómetros más o menos hasta que cruzas la frontera y estás del lado argentino, que es el poblado más cercano, es Las Flores. Claro, pero entonces ahí donde nos quedamos es como que estás a 150 kilómetros de la frontera chilena, donde ya marcaste, y Ujú. estás a 150 kilómetros de la frontera con Argentina, que todavía te falta marcar. Y uno tiene que avisar allí que no va a llegar a la frontera del otro día, sino que se va a quedar allí en el medio de la nada. Y es Y es posible, posible, los relajado. carabineros lo saben, y uno simplemente tiene que notificarlo, y ya entonces para el y ya al otro día te esperan en la aduana argentina. O sea, es como que ellos avisan y le dicen, mira, ellos se van a quedar aquí y te van a estar esperando ya el otro día. No se van a preocupar porque no llegaron, pues, porque es pocos las personas que pasan por ese paso fronterizo. Sí, son muy pocos. De hecho, el hecho de que sea de gran altura es como que lo más recomendado sería que fuese una camioneta. Igual hay muchos carritos chiquitos que se mandan. Sin embargo, nosotros, Chagüencita, ella subió medio ahogadita la última parte. Es Entonces, la como primera que es vez que forzadito, pues. sentí, es la primera vez que la sentí apunada, le dicen aquí, Apunada.
como que se quedó un poco, le tuve que meter la doble tracción y aún así íbamos a todo lo que daba y me daba miedo que se apagara. Afortunadamente No nada, pasó. subió tranquilamente, llegamos al tope de la montaña y ahí nos conseguimos a Javier, Ah, Javier que estaba accidentado, él es motoquero. es un motoquero, Sí. Pero bueno, en lo que nosotros nos propusimos en ese momento fue hacer un ayuno por la luna. Ahí por estábamos la luna. comenzando a aprender todo sobre los ciclos de la luna y cómo se iba moviendo, las estaciones y cuánto duraba y demás. Y ahí fue como que, bueno, nos propusimos esto, hacer el paso, el punto más alto, porque por primera vez hacíamos, y aparte hacerlo haciendo un ayuno de 48 horas. Entonces fue como muy emotivo, pero a la vez lo pasamos muy tranqui y la noche fue realmente muy mágica, entonces como que fue un todo, ¿verdad? Fue la experiencia de estar haciendo fue la primera vez que hicimos un ayuno de 48 horas por la luna, porque el siguiente después fue en Quijada, claro. Ese fue el primero, entonces fue como que fue un globo de muchas Ah, cosas y veníamos del pico de Valle de Elquis también, entonces fue una noche demasiado explosiva. porque veníamos con el tema ya desde la ballena, se me empezó a meter en la cabeza lo de esto, lo de que tendríamos que vivir según los ciclos de la naturaleza, según la luna, según el sol, según las estaciones y cada uno te va guiando. Pues entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a marcarlos y para marcarlos pues vamos a hacer ayunos. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un ayuno por la luna nueva y un ayuno por la luna Ajá, nueva. ajá. Entonces creo que el primero arrancó en La Serena y ahí nos tocaba ayuno de luna nueva en pleno viaje. Entonces dijimos, bueno, vamos a afrontar el reto de hacerlo en pleno viaje, teniendo que sellar, teniendo que quedarnos en la mitad del camino y teniendo que el otro día seguir y pasar los 4.500 creo, metros sobre el No, nivel del mar. bueno, puede ser. Sí, faltaba el oxígeno y ahí justo fue donde conseguimos a Javier. Entonces, bueno, era como que era un reto de estrés, pues de someterse a ese estrés Eso, voluntariamente, eso. que es lo que involucra el ayuno. Un sometimiento a estrés voluntario para uno volverse un poquito más fuerte, pues es lo que... Lleva la varita un poquito más allá. Entonces ahí como que nos demostramos, wow, sí, somos capaces, podemos, nos controlamos, está todo bien, vale la pena. Y ahí seguimos haciéndolo como que, bueno, vamos a seguir llevando la varita. Poco a poco hemos ido implementando muchísimas cosas y aprendiendo de todo. Ay, Laura, amén, qué Laura, gusto leerte. bienvenida, mucho gusto. Esa es tu hermana, vamos a Mi decirle. hermanita Dile que esa es su hermana, sí, sí, sí. hermosa. Es La amo. Laura. Bueno, bienvenidos todos. Estamos aquí conversando. Nazareno dice, bien Germauris, ¿cómo prepara ese mate? Ah, no, sí, Ay, sí, te sí, sí. estaba Más sirve el pendiente. matecito porque ya yo estoy así como que estoy hablando mucho, se me está secando la boca y necesito poder cebar un matecito. Les estábamos contando entonces lo del cruce, porque bueno, es el video que está saliendo, es el video que salió el jueves y es el video que van a ver hoy a las 8 de la noche, que es la continuación de ese viaje desde Valle del Elqui, ahora cruzando de nuevo a la A la Argentina. Argentina, sintiéndonos ya como quien dice en casa. Uno se siente aquí seguro, tranquilo. Claro, porque era como que ya allá somos extranjeros, aquí ya estamos en casa Ya de nuevo, tenemos este es nuestro papeles. segundo hogar. Y entonces, bueno, viniéndonos para acá, para la Argentina, y fue medio mágico, o sea, la verdad es que cruzar los Andes es espectacular, es una carretera hermosa porque te lleva a través de distintos, como distintas tonalidades, distintos tipos de materiales en las montañas. Y la verdad, no sé, para hacer esa carretera es una obra de ingeniería porque va muy entre el valle y estamos entre montañas, montañas y luego comenzamos a subir. Es espectacular. Les diría que fueran a ver la frecuencia Orca, pero la sacamos de circulación. ¿Por qué? Para todos aquellos que eran fanáticos de la frecuencia Orca, no vayan a creer que Que vamos no a va a dejar de haber más. producirla. Simple y llanamente decidimos pasarlas a un canal hermano que se llame Frecuencias Orca, donde publicaremos a partir del domingo que viene esos videos de más largo alcance, o sea, porque tenemos muchas imágenes Musicales, más sí. musicales, más así como con un Más jazz de tranquilo. fondo, más tranquilo, para que la gente disfrute y se pueda matear y como dejarlo allí en el televisor. Pero para no confundir al algoritmo, preferimos que este canal se dedique solo a los viajes, viajes internos y externos. A eso nos dedicamos nosotros, a viajar. Somos nómadas y hacemos viajes dentro de nosotros mismos, que son lo que llamamos internos, y hacemos viajes externos, que es lo que ustedes también ven ahí, que son el poco de imágenes que nos vamos por todos lados, como este que se viene desde Chile hasta la Argentina y el que se viene hoy es San Juan, Uf. que es espectacular. Bueno, a mí me gustó mucho, bueno, no sé, no lo quiero súper, como revender
de más. Porque también nos gusta mucho porque es un rodaje, porque ahí en San Juan fue como que nos cayeron muchos bingos. Acabamos de demostrar un montón de cosas, tanto alrededor del viaje por La Serena como esto, el paso fronterizo en Ayuno, como que después en el Parque La Quijada también, entonces, perdón, en la travesía de la ruta de 90 kilómetros. Hicimos ahí la ruta Interlagos, entonces fue nuestra primera aventura en bicicleta larga. Entonces como que San Juan fue un espacio, un lugar donde nos cayeron muchos bingos, como que cerramos ciclos, etapas, entonces por eso es tan significativo este rodaje. Compartimos con Sandra, que es la mamá de Mauro, el chico cicloviajero con el que compartimos en el invierno en el Bolsón. Entonces fue también emotivo, fue familiar, fue con Diego también, entonces fue amistoso, hubo mucha movida en San Juan, entonces por eso es un rodaje que para nosotros Es como sí, muy emotivo. es muy emotivo, muy significativo. Pues. Muy significativo porque, y lo más curioso es que me vengo a dar cuenta ahorita cuando veo el video, es decir, es como que no me había dado cuenta de lo importante, sí, yo también, de lo importante que había sido hasta ahora El recopilado. que veo el recopilado. Germán armó, o sea, muy bien las escenas, o sea, me gustó mucho cómo lo editó y cómo puso el gancho y cómo puso todo, entonces como que me fue llevando a través de la historia y a pesar de que era una historia que yo conocía, me gustó la historia, ¿me entiendes? Entonces me dejé llevar y como que me metí y me empecé a ver a mí mismo, porque lo mágico es como que me empiezo a ver a mí mismo y veo, ah, mira, pero el personaje principal de este video soy yo, y ahora lo veo desde aquí afuera, y entonces es como que, uy, mira, ese día estaba en ayunas, me bañé en el lago, subí la cuesta esa hasta el dique en Punta Negra. Y entonces es como que uno empieza a ver como que no, si ha habido un avance. Y nada, eso como que lo llena uno de cierta satisfacción, Personal, de cierta sí, satisfacción de la personal, que por ahí no éramos tan conscientes. sin que eso como que se le suba a uno en las nubes, porque uno sabe que siempre tiene que estar continuamente mejorando y haciendo y buscándose, y siempre de la manera más humilde. Pero bueno, o sea, es como que uno va viendo ese cambio y tenemos la posibilidad de verlo en el canal, pues. A través de cada rodaje, A través de cosa cada que rodaje. compartimos, sí. Las transmisiones en vivo también están siendo un enorme aprendizaje, poder soltarnos así ante la cámara, hablar de otras cosas, como exponernos sin que tengamos preguntas y sin saber de qué hablar, ¿no? Como comenzar a generar temas. Esas son cosas que poco a poco nos hemos ido llevando y que poco a poco hemos ido logrando. Y entonces también es demostrando que, wow, sí, estoy logrando esto y estoy avanzando en esta etapa. Entonces como que han sido muchas cosas positivas las que hemos venido viviendo a lo largo de los De últimos los mismos meses, meses. ¿no? Sí, sí, es como que nos venimos dando retroalimentación continua a través de los mismos videos. Entonces, editarlos nos ayuda a entender cuál ha sido el proceso que hemos ido atravesando. No sé, es re loco, cosas de youtubers, pues. Estamos hablando aquí cosas que le pasan a uno por ser youtuber y esta vida nómada que te forza a ir. Pero es que eso es lo maravilloso de esto, pues de grabarse, de editar, de compartir, que al final del día uno les comparte su historia y también uno aprende a cómo contar su historia. Y cuando uno aprende cómo contar su historia, pues se la cuenta a sí mismo más copado, ¿no? Porque tú quieres contar la historia entretenida, copada, que atraiga, que sea envolvente. Entonces te la terminas contando a ti, pues bien. Y ese es el objetivo, o es lo que poco a poco se ha ido consiguiendo a través de los videos. Y es bonito, pues, ver y saber que lo que estamos haciendo al final del día nos nutre un montón y nos suma mucho en todo el proceso de cambio y de hábitos y de implementación de nuevas actividades y de cosas, pues. Bueno, y también se empieza a ver, porque una de las cosas también de esto es que es medio frustrante. Uno trabaja un montón para generar el contenido y bueno, sí, estamos claros Horas que y no horas, siempre sí. sale súper guau, pero uno cree que, bueno, sí, le está poniendo todo el empeño y que la gente se va a dedicar a verlo. Y la verdad es que a veces, uy, como que las vistas no van acorde con la expectativa que uno tiene. Expectativas. Las expectativas, las fulanas expectativas esas. Que como que lo hacen a uno chocar contra una realidad que a veces es muy diferente. Sin embargo, hemos estado viendo como que se están empezando a ver los resultados, pues lo siento, lo veo, en el sentido de que a mí me gustan más nuestros propios videos. Sí, sí, es cierto, porque es como que uno también es crítico de uno mismo, uno dice, bueno, no, o sea, lo podría haber hecho mejor. Este digo, este está bueno. Y aparte de eso,
se empieza a ver en las métricas cómo los videos empiezan a verse más, empieza a haber más gente nueva, más suscriptores. Nosotros estamos siendo mucho más constantes en esto porque le estamos dando la importancia que realmente tiene para nuestro proceso personal y como nuestra forma de vida. Entonces, creo que es un proceso lindo de retroalimentación que vale la pena comentar por si hay alguna otra persona que se pregunta, bueno, ¿y cómo es eso? Pues porque hasta ahora es como que lo más wow de nuestra experiencia es nos arriesgamos a dejar una vida que teníamos relativamente segura por por empezar esta vida nómada con un plan. Teníamos un plan que es este canal, pero la verdad no teníamos ninguna certeza y todavía no la tenemos. Así que, bueno, estamos aquí. No sé. Nos lanzamos y estamos esperando No, que esa paracaídas se abra. Ábrase. Alejandro García, ruédalo, compa. Gracias, Ruédalo, Ale. compa. Felicitaciones, sigan adelante con esa llenura que es hecha realidad, que se siga brillando la luz. Muchísimas gracias por esos mensajes, Alejandro. Amén. Gracias. Te quiero mucho. Ay, gracias por el apoyo. De verdad que estamos muy contentos. Seguimos avanzando y seguimos confiando. El camino ha tenido un montón de obstáculos, pero también sobrepasar cada uno de ellos ha sido muy copado, como el saber que estamos juntos, que al final del día nos apoyamos un montón. Hace poquito cumplimos 10 años juntos y es como, wow, qué montón de tiempo. Así un montón de años que estamos juntos y hemos atravesado tantas cosas. Otra de las cosas lindas es eso, o sea, uno de nuestros pilares en nuestra relación, hemos sabido llevarla bien y ya tenemos 10 años juntos. O sea, para mí eso es un súper logro, porque, o sea, porque aparte 10 años y como que para mí estoy empezando con usted hoy, pues, o sea, es más, de cada año nos proponemos, ¿quieres seguir o no? Y si decimos los dos que sí, seguimos, y todos los años, sí, yo quiero, yo quiero. Entonces, está re lindo poder crecer juntos, pues, porque es como un ecosistema, un pequeño bosquecito que vamos armando y cada uno es un árbol, pero los dos crecemos en simbiosis. Perfecto, simbiosis, sí, nos vamos apoyando y retroalimentando, pues porque es complejo todo, pues las cosas que uno se propone para vivir, para hacer, para transitar y el poder hacerlo juntos y motivarnos mutuamente es como que ha sido realmente, yo creo que la columna de todo, pues de todo lo que hemos hecho es el trabajar en equipo. Y es como súper importante el poder conocerse a sí mismo y poder compartirlo con alguien. Re lindo y poder compartirlo porque es como que Orca Viajera somos los dos, pues, ¿me entiendes? Es como que aquí yo pierdo mi individualidad y usted pierde, y como que los dos nos fusionamos en el proyecto, pues, entonces los dos somos Orca Viajera. Así es. Y estamos mucho más comprometidos y bueno, poco a poco se va viendo todo el cambio. Ahorita ya, por ejemplo, este espacio donde nosotros estamos, que estamos disfrutando y que nos hemos vivido al máximo, ya está llegando a su etapa final. Esta es nuestra antepenúltima transmisión en vivo aquí en este espacio hermoso que nos estuvo recibiendo durante 3 meses. Ha sido hermoso todo lo que hemos vivido aquí, todo lo que hemos podido avanzar en nuestros proyectos como individuos, como equipo. Ha sido una locura y lo que nos estamos proyectando para el futuro, para los próximos meses, también es un bombardeo de cosas, entonces como que se vienen muchas cosas copadas en el canal y en nuestras vidas. Porque es lo mismo para nosotros, el canal y la vida es lo mismo. Yo no separo ya, yo no tengo ni laburo, ni trabajo, ni vida por otro lado. Para mí todo es lo mismo, yo fluyo en el proceso, tal cual como lo dice Nacho. La certeza es el proceso. Si nos entregamos de lleno al proceso, medrar es inevitable. Seguimos en el camino de la constancia y eso es lo que tenemos que hacer. Seguir, usted y yo como pareja, usted y yo en el canal en sí, en todos los ámbitos aplicar lo mismo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Seguimos en el camino de la constancia. Y hoy domingo les vamos a transmitir un rodaje. Ahorita estamos compartiendo 2 rodajes a la semana. Uno los jueves a las 8 de la noche y uno los domingos a las 8 de la noche. Vamos. Sí, o sea, miren, hemos sido inconstantes y hay que admitirlo, pero nuestra prioridad número 1 hoy en día es que cada domingo a las 8 de la noche haya un video y a las 7:30 su correspondiente vivo. Y adicionalmente, los jueves sacar un video, pero el de los domingos a las 8 de la noche es fijo. Seguro, es fijo junto con este vivo.
Y esa es la constancia y la consistencia que nos estamos planteando hoy por hoy. Lo estamos logrando. Estamos arrancando hoy con vivo y video. Así que vamos, pues, compa, apoyen y más nada. Sigan bancándonos y sigan aguantándonos. Ay, Sí, bueno, estamos en eso. Y lo de los videos también es un relaburo. sí, por ejemplo, bueno, aprovecho para compartirles en este rodaje, les colocamos, si prestan atención, van a ver por diferentes lugares mariposas y otros iconos, otras geometrías. Todas esas geometrías son stickers, están disponibles, mejor dicho, como stickers en nuestra página web. Están descargables para usar por WhatsApp, ¿no? Se pueden enviar por WhatsApp como un emoji. O sea, Emoji. uno lo descarga y lo puede enviar como un emoji. Cada uno está descargable individualmente. Ahora bien, Ajá, nuestra intención es vender un paquetito que los tenga todos ya descargables, compacto, que tú puedas recibir directamente en tu WhatsApp. Y por eso te queremos cobrar $1 americano para que nos ayudes a seguir viajando. Todavía ese producto digital no está listo, pero yo te quiero preguntar a ti, ¿lo comprarías? ¿Nos ayudarías con ese dolarito recibiendo ese montón de stickers? Si no, métete a la página web www.orcaviajera.com y descarga cualquiera de los stickers más las hojas para colorear, geometría coloreable, que están muy buenas. y el librillo. Y el librillo. Sí, además de fotos y blogs. Bueno, yo escribo también en las descripciones de cada rodaje. Les dejo una pequeña reseña o escrito, digamos, como otra parte o otra visión de mi yo del futuro sobre lo que vivimos en ese rodaje que les estuvimos compartiendo. Y Claro, sin y es lugar como un tipo blog lo que usted hace y ese blog va a estar actualizado en la página web. Entonces es como que, bueno, al que le gusta leer, vaya y lea. Al que le gusta ver, venga y vea. Al que le gusta claro. escuchar, vaya y escuche, porque también la idea es convertir esto en un podcast y entonces hacer de cada vivo como un tema, venir como un poco más armados, no como ahorita que estamos súper improvisados y relajados y como que bueno, vamos a hablar de nuestra semana y de los videos que estamos publicando. Pero ya luego esperamos estar un poco más organizados, ¿no? Esa es la Y proyección, sí, sí. comenzar a hacer de los vivos como, Y porque nos vamos haciendo nosotros mismos también, a medida que bueno, vamos como aprendiendo traer cómo funciona. como traer un tema y conversar sobre eso. Eso. Y hacerlos un poco más dinámicos, si se quiere. Pero bueno, no sé, son ideas que van saliendo a medida que vamos haciendo, pero lo básico es vivo y video, domingo, 7:30 vivo, 8 video. Así mismo es. Y la página www.orcaviajera.com. Esta semana estuvimos viviendo varias cosas súper movidas aquí en Tras la Sierra. Ya como estamos en nuestra etapa final, estamos como en una etapa de despedirnos también de todas las personas con las que hemos estado compartiendo aquí, de cerrar ciclos, de cerrar etapas. Entonces como que también son semanas muy emotivas porque hemos vivido muchísimas cosas, tanto nosotros como con el entorno, como que todas las personas con las que hemos compartido aquí han tenido un impacto muy significativo en muchas cosas. Entonces, como volver a eso, ¿no? A desprendernos de la comodidad, el confort de una casa y también de cierta sostén o respaldo, pues, que nos brindan todos, porque al final del día todos nos dan un montón de contención. La verdad es que sin ellos es como que Naguará hubiese sido muchísimo más difícil, como en su momento lo fue en la Patagonia, que no tuvimos como así al alcance de alguien más cercano, digamos, que nos pudiese como dar una mano. No, no, la verdad aquí hemos estado muy, muy contenidos. O sea, los chicos Facu, La Negra, Mariela, Diego, Cande, Nacho, Belén. Mónica, Gabriel, sí. Mónica, Gabriel, todos la verdad han estado allí, han estado presentes, porque bueno, uno anda como pajarito volando así y anda me baja cómo son las cosas aquí, pues y uno no sabe por dónde es, hacia dónde ir. Concha, le necesito ir, por ejemplo, a Villa Dolores, que teníamos que ir a buscar la camioneta, entonces Facundo dice, no, yo ese día voy. Y ayer, antier, ¿cuándo fue que la fuimos a buscar ya que teníamos que ir a Villa Dolores? Nos fuimos, hicimos dedo, reconectamos con Ay, hacer sí, dedo, por hicimos ejemplo. dedo. Nos mandamos una aventurita de dedo. Nos mandamos una aventura de dedo porque teníamos que ir a Villa Dolores y resulta que cuesta como 7.000. 7.500 el pasaje, por lo que nos dijo un chico allí. Entonces son 15.000 pesos ir hasta Villa Dolores. Y dijimos, no vamos a gastar ese dinero ahorita
para ir hasta allá. Entonces, de última, ella me dijo, bueno, vaya usted solo y La busca. y la busca. Y yo, no, tenemos que ir los dos porque o sea, pensábamos grabar el video. Entonces dijimos, bueno, ¿y si hacemos dedo? Como antes, pues cuando estábamos en Brasil y hacíamos dedo todos los días. Hacer dedo es pedir cola, o sea, pedir Hacer un la- aventón en la ruta. Pues te paras sobre la ruta y haces así y esperas a que una persona bondadosa se pare y te suba a su auto y te lleve a donde vos vas. Yo voy a explicar porque aquí va a haber muchos argentinos. Para los argentinos ellos se cagan de la risa cuando uno dice no, pedir la cola. Porque aquí pedir la cola es como que, ¿qué? ¿Cómo me vas a pedir la cola? Para ellos es un aventón. Un aventón. Un aventón. Pero para la gente que no está viendo en Venezuela, fuimos a Villa Dolores pidiendo cola. Y nos levantaron. Fuimos hasta allá en 3 autos. En 3 autos. Y compartimos con 3 personas. O sea, primero una señora, una maestra jubilada. Después una pareja que ellos trabajan con diseño de interiores. Y entonces ellos son de Córdoba capital y venían a visitar un cliente en Las Rosas. Nos dejaron en Las Rosas. Y de allí, Nico, otro chico, nos levantó desde Villa de las Rosas hasta Dolores. Hasta Dolores ya, fueron 3. Y fue copado, pues, como volver a hacer la actividad, saber que eres capaz, pues, de hacer ese tipo de cosas todavía. Así, tranqui, fue como, ok, lo tengo. Lo tengo. Fue copado. O sea, es como que ya fue una barrerita corta que teníamos que saltar porque sabíamos que ya lo habíamos hecho muchas veces, pues. Pero a lo que voy es que justo cuando estábamos en Villa de las Rosas me llamó Facundo, que, no, mira, había cuadrado justo con Mariela ir hoy para las Tapias, entonces te podemos llevar hasta Dolores. Ya nos habíamos venido en dedo, pero ves, ya estaban pendientes y nos habían ofrecido el favor de llevarnos. Entonces son cosas que se agradecen porque uno está aquí y uno es como de nuevo, pues, de la zona. Y aparte se sabe que es temporal, entonces, pero lo que usted dice, se genera esa relación. Más aún cuando saben que uno es viajero, entonces como que se sabe que uno se va, es como que hay que aprovechar más el tiempo, no sé. Sí, es como que sí, uno busca sacar al máximo de cada cosa, de cada experiencia, de cada momento, de cada aventura, de cada todo, sobre todo en este momento en el que ya estamos, no sé, en el que todo es tan cambiante, porque en un momento estamos aquí, no es como cuando estábamos en Buenos Aires, que bueno, nos quedamos un montón de tiempo, ya uno sabe que se va a quedar aquí 3 meses y después cuando te vas de aquí te quedas en otro lado 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, entonces como sabes que todo es poquito y reducido, buscas dar lo mejor de ti y por lo general las otras personas también suelen dar lo mejor de sí para con vos. O sea, sí, obviamente hay Es así. un buen vaivén, pues. Es así. Y bueno, también nos falta cerrar algunos proyectos aquí. Aprovecho que está Nacho y Belén ahí. No sé si todavía están escuchando, pero sí, no, sí. Pero sí. Tenemos que hacer, yo creo que otro vivo con Nachito y Belén porque tenemos que reflotar ese video, se llama Artesano, donde ellos abren y cuentan sus historias. Me parece que es un video bastante lindo también para ver, creo que captamos bastante bien la esencia porque ellos están dispuestos a abrirse y contar su historia. Y entonces, por ejemplo, ves, esos son proyectos que todavía van quedando aquí y con ellos estamos haciendo la bitácora TAE para del método y el sistema TAE, que ya le vamos a estar contando sobre eso, y la funda que recubre esa bitácora que la está haciendo Nachito en cuero, una cosa de otro planeta. Literalmente de otra galaxia, es eso. El sombrero mágico está haciendo una funda de otro nivel. Entonces, bueno, tenemos que contarles un poco más de eso antes de irnos detrás de la sierra. También están los jueves de costura. Que este jueves tuvimos un jueves de costura y yo creo que nos quedan un par de jueves de costura más. También vamos a hablar un poco más de eso. Sí, yo a veces coso y no, bueno, Mariela ha sido mi todo. Yo voy siempre a lavar y a buscar agua. Ay, Mariela, ¿qué sería de mí? Pero bueno, caemos en lo mismo, pues nos dan mucho soporte y mucho apoyo y está linda la comunidad y la tribu que se está haciendo acá. Aprendimos a coser, punto ciego, sí, he aprendido un poquito de costura, usar la máquina. ¿Usted ha cosido Yo varias cosas? Cosido con una overlock. Yo cuando iba a decir yo, no, el compa cosiendo con una overlock. He cosido con una overlock. Esto, mírelo. Búscalo, ¿viste? Mírelo. Un bolsillo. Allá sí lo va a hacer. Ahí es, allá. Venga. Muéstralo, no sé. No se ve todavía porque está como desactualizado, pero está mostrando un bolsillo.
reciclado de otro jean, lo recorté, le tomé las medidas, Mariela me fue explicando por dónde teníamos que pasar la máquina, luego le colocamos el pincito para abrochar, las divisiones para poder tener una separación y colocar cada cosa que necesito allí adentro y dos ojales para metérselo al cinturón. Entonces, un pequeño diseño, un pequeño proyecto de costura que salió allí. Y plan, en una tarde aprendí a coser y quedé con un producto terminado. ¿Ves? Estas son esas experiencias que se pueden vivir aquí, que me gustan y que me encantan, pues. Claro, que suman un montón a la vida y al viaje, a todo en general, porque al final uno aprende y también es eso, pues el momento, porque no deja de ser un encuentro en el que por más que sea lo haces para compartir unos mates y conversar. Eso aquí en Argentina es súper común, el tomar el matecito y compartiendo y hablando y picoteando algo. Entonces aquí, por ejemplo, en Venezuela la gente se suele reunir y enseguida hay cerveza. Aquí no es común eso, aquí por lo general te reúnes y lo principal es un mate, pues a menos que te reúnas posta para beber, digamos, ¿no? Sí, Entonces sí, como que sí. socialmente Porque bueno, en Venezuela sería más el cafecito, pues como el ofrecer café un es más cafecito cuando fácil. uno va en la tarde. Pero sí, aquí la cultura del mate, y eso es lo lindo del mate más allá de cómo sabe, porque al principio es como que uno, uy, no, pero ya después que uno se acostumbra, el mate es el mate. El mate, el mate. Eh, pero es el tema social que hay alrededor del mate y cómo se genera tribu alrededor de él. ¿Cómo se genera tribu alrededor del mate? Épale, está bueno para explorar ese tema. Pero ya estamos pasados de la media hora, no queremos quitarles más tiempo tampoco. La idea es estar esta media hora aquí, conversar, charlar, que nos vean en vivo, interactuar. Gracias a todos por conectarse, gracias mami Vamos a Jen. estar todos Son los lo más. domingos. Gracias por apoyarnos, por conectarse todos los domingos 7:30. Todos los domingos 7 y Seguimos 30. donde, compa, en el camino Camino de de la constancia, compita. Y que que fluya, fluya, compa, compa, que que fluya. fluya. Hey, que Que fluya, fluya. Hey, compa. que fluya. Gracias por estar ahí.